Bueno, muy bien, 12 minutitos pasaron de las 8 de la mañana. Vamos a conversar y agradecerle que esté del otro lado tan temprano, un día domingo, con Adriana Amado, doctora en Ciencias Sociales, especialista en comunicación pública, medios, docente, investigadora, analista. Adriana, muchísimas gracias por estar allí. ¿Cómo te va? Buen día. Un placer enorme. Yo soy de las que trabajo los domingos, así que no se preocupen, estamos acá al pie. Es un gusto conversar con vos. ¿Sabés que la última vez que lo hicimos fue junio del 2020 en plena cuarentena? En aquel momento... ¡Qué momentos! ¡Qué sí, momentos! En aquel momento me acuerdo que habíamos charlado y habíamos conversado respecto a el papel que estaban jugando los medios en la comunicación, específicamente de lo que venía pasando con la cuarentena, ¿no? Y en los últimos tiempos volvemos a aparecer allí en el podio, junto con la justicia y con la oposición, en el ojo de la tormenta. Vos, como especialista en esto, ¿cómo estás viendo el comportamiento de los medios en general en los últimos tiempos? Una de las grandes diferencias de lo que pasaba ahí a 2 años atrás es que en este tiempo la sociedad se ha apropiado de una nueva forma de consumir medios. Si bien ya todas las tecnologías que existen hoy existían en el 2020, muchos todavía resistían a incorporarlas no plenamente en la vida. Hoy ya las tenemos incorporadas. Y ahí la pequeña gran diferencia es que tenemos mucha más posibilidad de elección. Ya las noticias ya no compiten con otro medio de noticias. No es que digo, bueno, voy a ver tal noticiero o tal otro noticiero. Uno puede estar decidiendo, voy a ver noticias o me voy a ver TikTok. ¿A dónde dedico ese ratito escaso que tenemos entre las múltiples obligaciones y las presiones y las demandas? Y este es un fenómeno que lo ha estudiado mucho la investigación, es cuál es el vínculo con las noticias. Y nosotros en Argentina estamos entre los países del mundo en donde la gente más abandona noticias, así se llama el fenómeno, ¿no? Abandona noticias. Exactamente. La mitad de los investigados por la Universidad de Oxford, que es la que viene haciendo hace varios años este seguimiento, encuentra Argentina entre los países que más deciden dejar las noticias, y las principales razones son porque están demasiado politizadas y son demasiado negativas, y entonces la gente siente que ante esa negatividad no puede hacer nada. O sea, sí, nos vamos a morir. Listo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, me voy un rato a ver videos graciosos, porque ya que va a pasar esto, que es un poco lo que pasaba en la pandemia, que el susto en aquel momento no nos dejaba ver las cosas con tanta claridad, o por ahí no era tan fácil decirlo, pero lo que sí pasó, y esa es una de las razones por las cuales en pandemia explotó TikTok, es que ante la inminencia de un peligro, la gente decía, bueno, pero quiero estar pasándola bien hasta ese último momento, no si es que llega la inminencia. Y eso es a veces lo que no terminamos de entender en el periodismo, ¿no? Que más allá de que vivimos en un mundo complicado y que la gente está pasando un mal momento, no es que necesita además que nosotros estemos todo el tiempo diciéndole, sí, esto estamos en el peor momento, no vamos a salir, esto es un desastre, la dirigencia, porque ya lo sabe la gente. Y eso tampoco significa que nosotros tenemos que soslayar la realidad. Lo que necesita la ciudadanía es que el periodismo la ayude a encontrar las soluciones, no tanto diagnóstico de problemas como estamos haciendo. Ajá, te entiendo. Ahora, nosotros desde este lado escuchamos, entiendo esto de lo politizado, ¿no? Sí. Y pareciera que la única información, la única noticia que tenemos siempre está vinculado a la política. Un día una jefa de policía de la provincia de Santa Fe me decía siempre, ustedes hablan de
tantos robos y balaceras, pero no hablan de todo esto bueno que hace la policía. No es que damos casi por sobreentendido que lo bueno está, entonces lo que hay que informar es lo malo. Digo, el discurso de amor está. Bueno, entonces informamos el discurso de odio. ¿No va por ese costado? No, y de hecho tampoco es dar las buenas noticias de la policía, porque eso es hacer propaganda para la policía o propaganda para el gobierno. Bien. O sea, cuando la policía te dice compramos tantos patrulleros, eso tampoco es una solución para la gente, porque la gente necesita saber, bueno, ¿y esto en qué me impacta? Se entiende que es construir un puente entre eso que pasa en lo público, bueno o malo, y la realidad de la gente. Lo pongo en un ejemplo de estas semanas. Hace 2 semanas que todos los días vemos una pequeña develación de estos jóvenes que estaban perpetrando el atentado contra la vicepresidenta. Damos los detalles, si vendían copos de algodón, si no vendían copos de algodón, si se mandaban mensajes, si no se mandaban mensajes. Después de 15 días de eso, la gente empieza a decir, ¿y yo qué tengo que ver con esto? El enfoque de solución es, la juventud argentina está pasando por un momento tremendo, porque imagínate si a los adultos nos genera angustia esta situación, nos genera preguntas sobre el futuro. Imagínate un joven en donde no solamente está viendo los cambios del mundo, sino que está viendo que los adultos seguimos peleándonos, seguimos recriminándonos. ¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Qué tanto de eso que vemos en esos jóvenes que uno puede pensar que es el desvío, ¿no? Que son los jóvenes marginales, pero qué tanto de eso afecta a mí, mi joven, el joven que está en mi casa, el adolescente que está en mi familia? ¿Qué están sintiendo con esto? ¿Qué tanto habla eso de lo que ellos les está pasando? Ese es el enfoque que quizás podría hacer que una familia se siente a ver lo que pasa con esa gran noticia, ¿no?, de la política. Esta visión Pero que vos cambio decís, perdón, Adriana, esta Sí. visión que vos decís, no la entendemos nosotros desde el periodismo, no la estudiamos nunca, no la abordamos porque no queremos, no lo vemos. Nosotros hace muchos años hemos construido una tradición de periodismo muy enfocado en la política, muy enfocado en las fuentes oficiales. Ajá. De hecho, acabo de abrir el diario para empezar a leer y solo veo en la portada imágenes de políticos, que son importantes, obviamente, pero son una mínima parte de la sociedad. En el medio está, por ejemplo, yo que leo los diarios, empiezo a leer los diarios de mi ciudad, que es Buenos Aires, está la situación de los incendios en Santa Fe, está la situación de la sequía, está incluso la situación internacional, ¿no? Con el que no es solo el entierro de la reina Isabel II, ¿no? Es un mundo que incluso cambia tanto que incluso está pensando en cambiar instituciones que llevan varios siglos, ¿no? Entonces por ahí esa pregunta es decir, bueno, esos cambios que atraviesa el Reino Unido, ¿cuáles son los que, digamos, si el Reino Unido está abriendo la discusión de los cambios con relación a la monarquía que tiene tantos siglos? ¿Cuáles son los cambios que tiene que enfrentar Argentina? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo tenemos nuestras instituciones hoy? Porque si no seguimos diciendo, no, porque en el siglo pasado tuvimos el peronismo, tuvimos la vuelta a la democracia, seguimos hablando de esos personajes que a la mitad de la población de Argentina, que tiene menos de 30 años, no les significa nada. Uh-huh. Y entonces, ni siquiera se trata de pensar el futuro, que es tan ambicioso, ¿no? Es decir, ¿cuánto de las noticias hablan de nuestro presente? Y de nuestro presente que no es, porque nosotros podemos hablar, ¿no?, el caso de la delincuencia en Rosario, que es gravísima, pero el desafío es decir, bueno, ¿cuáles son las decisiones que tenemos que tomar, no solo en relación a la delincuencia, sino a generar una sociedad en donde
la delincuencia no sea el protagonista de todos los días, ¿no? ¿Qué nos está pasando? Y es cierto que uno puede pensar, bueno, es la política y son las elecciones del año pasado, y también las elecciones del año pasado, que nos ha cambiado, ¿no?, un poco el panorama. Pero la pregunta es, ¿podemos contar eso mismo sin poner el foco en si es el presidente, la vicepresidente, el gobernador, el no gobernador, el alcalde, ¿no? Todos siempre estamos poniendo primero el protagonismo político, que incluso en esto que vos mencionabas también, la policía. Pero en una noticia policial, la policía es un actor, pero Sí. si nosotros tuviéramos que contarlo eso en una serie de Netflix, a menos que sea una serie de la policía, no le pondríamos solo el protagonismo, ¿no?, a la policía. Y esto también con estudios, ¿no? Nosotros hemos hecho mucha revisión de cómo se tratan las noticias en Argentina, y en cualquier noticia, así sea una noticia de educación, el 70-80% de las fuentes siempre son fuentes funcionarias, Claro. ¿no? Y en una noticia de educación, el protagonista absoluto debería ser el niño en la noticia, no los sindicatos, no el ministro, no la ministra. ¿Se entiende el enfoque? ¿Cómo contamos una noticia de educación desde la perspectiva de sus protagonistas, que son los niños, por ejemplo? Ahora, digo, que se me metió un audio. Ahora, Adriana, yo veo, por un lado, un sector de la ciudadanía que consume medios masivos, y después hay otro enorme sector de la ciudadanía Exacto. que va por el lado de las redes y que no tiene ni la menor idea de qué se trata una M, una FM, porque se han generado en otro estadio. ¿Cómo hacemos para que todo esto que vos decís pueda amalgamarse? Lo que pasa es que esa distinción de medios viejos, medios nuevos, ya para la mayor parte de la gente es un teléfono. En el teléfono le vienen Bien. noticias por diferentes canales. Ya no le Bien. importa si es una noticia de la radio, porque de hecho fíjate que hay diarios que te presentan audios, hay YouTube que te presentan noticieros. Entonces esa distinción ya es una distinción más teórica. A la Bien. mayoría de la gente le llegan noticias en distintos formatos. Yo justamente hoy publico una nota en La Nación sobre el fenómeno de los youtubers, ¿no? Ajá. Y de cómo han renovado la discusión de la política. Y de hecho, ustedes tienen un youtuber súper interesante en Santa Fe, que es Tipito Enojado, Sí. cuyos videos tienen muchas más vistas que cualquier noticia de cualquier canal de noticias de primera línea. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que hace que ahí haya una audiencia, ¿no? Una audiencia que a los medios les parece que se les termina, porque en definitiva hay una audiencia para las noticias. El tema es que ya no se distingue tanto si la hace un medio, si la hace un ciudadano, si la hace un especialista. En la pandemia mismo, que es donde el tema del que empezamos a hablar, muchos especialistas, muchos médicos agarraron sus propias redes sociales y empezaron a divulgar. Y uno no podía decir que era información de poca calidad, porque son los especialistas que después invitamos a nuestros programas. Al contrario, o sea, la diferencia era que un médico, un investigador, agarraba el teléfono y se ponía a grabar. Obviamente, por ahí amateur, de manera precaria, pero hay muchos que están aprendiendo y que lo están haciendo mejor que muchos periodistas. Entonces, lo que hay que celebrar es que empieza a haber una convivencia de esas noticias muy interesante y muy desafiante para el periodismo, que ya no tiene la exclusividad de ese delivery de noticias, ¿no? Sí. Y como siempre que aparece un migrante, la primera reacción del habitante, del local, es decir, ¿y este quién es? ¿Qué viene? ¿No? Entonces, así como muchas veces una comunidad rechaza, ¿no?, el migrante, también los periodistas rechazaron esos migrantes de la información, que son los youtubers, los especialistas, la gente que agarra un teléfono y empieza a producir.
pero lo que están mostrando los estudios es que empieza a haber una convivencia de mutuo enriquecimiento, de mucho intercambio, en donde uno empieza a aprender de los otros y los otros empiezan también a ver qué hacemos nosotros para darle calidad a la noticia. Y aquello porque todos tenemos a nuestros amigos que no están en los medios, que sí de repente usan redes, o tenemos, más allá que uno se niegue, a los funcionarios, pero siempre aparece por ahí una palabrita: ustedes los medios son los responsables de tal o cual cosa. ¿Cómo te parás frente a eso? Porque tus amigos también te lo dicen. Y bueno, ustedes de los medios hacen tal cosa, si no fuera por ustedes que hacen tal cosa, esto no sería así. Bueno, ese es un reclamo que también se copia de la política, porque la mayoría de la gente no recibe información de los medios. Eso también es de ser. La gente no entra a un portal de tal diario. La gente recibe la noticia por el teléfono, por sus redes, por recomendaciones, porque la ven en la televisión, o de pronto en la televisión ve una cosa y él mismo se va a Google y busca la noticia, y de hecho está pasando que ahora empezamos a tener noticias directamente de los protagonistas, ¿no? Uno piensa lo que pasó, claro. Lo que pasa con los incendios en Rosario. La mayor parte de las imágenes que tenemos no son de medios, son de vecinos o de brigadistas o de gente que está ahí y que lo graba con el teléfono. Y eso no lo hace menos noticia. Entonces, la primera pregunta, o sea, cuando te dicen eso, la primera cuestión es decir, a ver, ¿y vos qué medios consumís? Porque por ahí, si la culpa la tienen los medios, serán los medios que vos consumís. Entonces, ahí tenemos que preguntarnos qué estás consumiendo, ¿no? Cuando a mí me dicen los medios tal y tal cosa, yo les digo, serán los tuyos, porque los míos me informan bien, yo estoy conforme con mi dieta informativa, ¿no? Y ahí quizás ayuda mucho a pensar en términos, las noticias en términos de dieta, ¿no? Es como si la gente dijera, ay, la industria alimentaria me alimenta mal. Y uno dice, sí, es cierto que uno va al supermercado y hay ciertos paquetes más llamativos de otros, hay ofertas, pero en definitiva lo que cargo en el carrito va a depender de mi presupuesto y de la elección que yo hice. Y con la dieta informativa va a ser lo mismo, es decir, de mi presupuesto a ver, bueno, no solamente cuáles son los medios que yo me puedo suscribir o los que yo tengo forma de acceder, si tengo internet, si no tengo internet, si tengo televisión, si tengo radio, ese es el presupuesto que yo tengo. Si se habla otro idioma, si no se habla otro idioma, ¿no? Ese es mi presupuesto. Ahora, lo que yo cargo en el carrito de noticias es mi decisión, y ahí es donde tenemos que hacer mucha docencia y mucha pedagogía, no solamente los que nos dedicamos a enseñar, sino también los propios medios. Es enseñarles a elegir mejor, así como estamos aprendiendo a comer más diversificado, nos están enseñando a cambiar hábitos, de decir, bueno, hay que cambiar las gaseosas por agua o jugos naturales. También tenemos que decir, bueno, hay que cambiar noticias sensacionalistas, noticias hiperpartidizadas, por noticias más saludables. Comer bien, ¿no? Tener una dieta diversificada y saludable es difícil, porque siempre la comida chatarra es más atractiva, sí. La noticia chatarra es más atractiva sí. También, ¿no? Pero en definitiva... Y a veces es más rápida de conseguir también. Exactamente. A mí ahora me da mucha pereza decir, ay, tengo que ir al parque a salir a caminar un rato, ¿no? Claro. Qué bien que uno se queda tomando unos mates, comiendo factura en la cama. Pero yo sé que al final del día una cosa me va a hacer sentir mejor que la otra. Y esa es una decisión. La información es una decisión propia. Y ahí creo que también es el salto que tenemos que dar, tanto en la información como en la democracia. Nosotros seguimos pensando que la democracia depende de si el líder nos hace tal cosa, de si los medios nos hacen tal cosa. Eso es casi, te diría, una democracia muy adolescente. Es no decir, bueno, ¿y qué pasa si yo tomo la responsabilidad por mi información, por mi democracia, por el cambio que yo quiero ver en mi comunidad? Y
Y eso está pasando. Lo positivo de esto, ¿no? Uno ve, por ejemplo, lo que pasó durante la pandemia con muchos padres y la educación de sus hijos, que se organizaron a lo largo del país, que hicieron lo posible para conseguir las vacunas para sus chicos, que se volviera a abrir las escuelas. Y uno ve que en 2 años se pasó ese cambio. Y fue muy positivo. Y los padres están más organizados que lo que estaban antes. Y uno puede decir, bueno, tardaron 2 años, pero bueno, 2 años en 40 de democracia es muy rápida también. Un momento en donde la ciudadanía dice, yo me hago cargo de eso y lo hago. Y eso también se ve en los jóvenes. Los jóvenes tienen una dieta informativa mucho mejor que la de los adultos. Incluso, y esto te va a gustar el dato, escuchan más radio que los adultos. Muy los bien, jóvenes, ese dato me gustó. En el próximo llamado que te haga me tenés que decir que escuchan más radio los domingos de 6 a 9 de la mañana y voy a estar recontra chocho, contento y felicísimo. Mirá, ¿sabés qué? Escuchan este programa después en las redes sociales. Pero que lo escuchan Es a verdad. cualquier hora. Y eso también es bueno, porque no, digamos, ya ni siquiera tenemos que levantarnos porque yo ayer me perdí el programa de Mirta Legrand y ahora me lo voy a ver durante el desayuno. Adriana, muchísimas gracias. Gracias por el mismo del final. No lo esperaba, pero te lo agradezco, de verdad. Siempre es un placer enorme conversar con vos. Y que bueno, que tengas un lindo día de trabajo hoy también. Sabemos que en un ratito ya también te dedicas a esto. Bueno, muchas gracias. Es un placer enorme empezar el día con una conversación inteligente y amable como la tuya, así que muy agradecida. Gracias, Adriana. Un beso enorme. Adriana Amado con nosotros. La verdad que una charla lindísima. Bueno, nos dejó el último mimito ese de que, ¿viste? ¿Nos escuchan? Bueno, muy bien, muy bien. A nosotros nos llena el alma, no, pero en serio, una conversación de lo más interesante con una visión que por ahí los que estamos detrás de un micrófono no la vemos, porque nos vemos muy involucrados, ¿no? Pero claro, te muestra una visión distinta de cómo manejarte frente a los medios y frente a la gente. Bueno, perdón, al servicio informativo nos pasamos unos minutos, ya venimos.